Entonces vamos con el tema de función cuadrática. Vamos a decir que la función cuadrática corresponde a una de las clases de funciones polinómicas y exactamente corresponden a las de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c. O sea, las funciones polinómicas de grado 2. A las funciones polinómicas de grado 2 las vamos a llamar funciones cuadráticas. ¿Listo? Por el grado de la función. Cuadrática quiere decir cuadrado. Y vamos a tener esta como la forma característica de toda función cuadrática. Entonces, siempre que yo vea f de x igual a x cuadrado más bx más c, yo digo que es una función cuadrática. Recuerde que puede ser f de x o puede ser y, ¿no? Cualquiera de las dos maneras es válida. Ejemplos. Yo podría tener f de x igual a 3x cuadrado menos 2x más 1. Esta es una función de segundo grado, mi función cuadrática. La variable de más alto grado está elevada al cuadrado. Y la variable es x y está elevada al cuadrado. Pero también puede ser ejemplo f de x igual a x cuadrado menos 2. Fíjese que acá aparentemente no está toda la forma, ¿no? Está la forma. El a en este caso sería 1, ¿no? Cuando no hay número se sabe que es 1. A sería 1. 1x cuadrado, ax cuadrado. Bx, el bx aquí sería 0. Pero uno no escribe 0x, ¿no? Pues uno nunca se pone a escribir acá 0x más 0x. Pero ahí está implícito. Se dice que está implícito. Entonces, como no hay b, b vale 0. Y el término independiente, que es el último, ahí está, menos 2. Y esta también es un ejemplo de función cuadrática. Listo. Otro ejemplo de función cuadrática también es f de x igual a 5 tercios. Entonces, por ejemplo, 5 tercios x cuadrado más 2x. Esta también es función cuadrática, a pesar de que aquí falte el último término. Cuando falte el último término es porque es 0, pero uno no escribe más 0, sencillamente lo escribe así. Todas estas son, todas son ejemplos de funciones cuadráticas. Se dice que esta es completa y estas son incompletas. Aquí lo importante para que yo pueda hablar de función cuadrática es que esté x cuadrado. Siempre que esté x cuadrado puedo hablar de función cuadrática. Para que esté siempre x cuadrado, a debe ser diferente de 0. O sea, el número que acompaña al x cuadrado nunca puede ser 0. Porque si este número que acompaña a x cuadrado fuera 0, por ejemplo acá, miren, me quedaría 0x cuadrado. Pero 0 por lo que le pongan al lado es 0. Y entonces me quedaría f de x igual a 2. Y esto ya no es una función cuadrática. Entonces, por eso, cualquier término puede ser 0. O sea, b puede ser 0. B puede ser 0, C puede ser 0, mire, como aquí en estos dos casos, pero A nunca puede ser 0. Y ahí estamos hablando de funciones cuadráticas. Ahora, voy a colocar aquí un ejemplo de una función cuadrática y lo que vamos a hacer en este video es aprender cómo se grafica, cómo se hace la gráfica de una función cuadrática. Bueno, lo primero hay que decirles que la gráfica de una función cuadrática siempre les va a dar esta curva. Siempre que yo grafique una función cuadrática, me va a dar esta curva. Esa curva se llama una parábola. Me va a dar en diferentes formas esta parábola. Esto puede tener en diferentes posiciones, diferentes tamaños. Puede estar así, mire. Puede estar más abierta. Entonces, puede estar de la siguiente manera. La vamos a distorsionar. A ver si me deja distorsionar la imagen. Puede estar así, mire. En diferentes formas. Puede ser bien delgada así. O puede ser bien abierta así. Pero la curva, pues se llama una parábola. Incluso vamos a ver que también puede estar así. Ahí se dice que está abierta hacia abajo o que es cóncava. Mire que la parte cóncava, esta parte por acá se llama la parte convexa. Y por dentro esto es una concavidad. Esto se llama la cóncava. Entonces esta parte es cóncava hacia abajo y convexa desde arriba. Entonces desde arriba aquí se dice que es convexo. Entonces puede estar hacia abajo. ¿Cómo yo sé o cómo yo identifico si está por abajo? Cuando A es menor que 0, ella está así, para abajo. Entonces recordemos que A es la constante
que acompaña a la x cuadrado. Entonces, cuando la constante que acompaña a x cuadrado sea menor que 0, recuerden que menor que 0, bueno, aquí coloqué igual, esto es falso, sea estrictamente menor que 0, quiere decir que esa constante es negativa. Cuando A negativa, la parábola va a estar abierta hacia abajo. En tanto que si la constante es positiva, o sea, si A mayor que 0, entonces vamos a decir que abre hacia arriba. Como abre hacia arriba, recuerde que decimos, listo. Y si A es negativa, recuerde que decimos que es cóncava hacia abajo. Recuerde que cóncava es la entrada acá, ¿no? Estoy en una entrada cóncava. Aquí es la entrada cóncava, es por acá. Pero este es cóncava desde arriba y este es cóncava desde abajo. Y este por este lado es el lado convexo. ¿Listo? Depende, eso me lo define la constante A. Bueno, ¿cómo se hace la gráfica de una función cuadrática? Entonces voy a colocar aquí una función cuadrática. Entonces vamos a escribir la función f de x igual a 4x cuadrado menos 4x menos 3. Esto es nuestra función y queremos realizar la gráfica. La vamos a graficar. ¿Listo? Primer paso. Entonces vamos por pasos. Primer paso. Vamos a hallar el vértice. Hallar el vértice. ¿Qué es eso del vértice? Vamos a hallar el vértice. Entonces, ¿qué es eso del vértice? Como yo sé que la gráfica me da esta parábola, fíjense que esa parábola es simétrica respecto a un eje. Respecto a ese eje es simétrica, mire. La mitad del lado derecho es igual a la mitad del lado izquierdo. Entonces, este es el eje de simetría. Y dentro de la parábola, si yo me voy recorriéndola, hay un punto que es el punto más bajo. O puede ser también el punto más alto, ¿no? Si está al revés, este punto sería el punto más alto. Hay un punto que es o bien el más alto, mírenlo, o bien el más alto o bien el más bajo. Ese punto que queda sobre el eje de simetría y que es el punto más bajo o más alto, ese punto lo vamos a llamar el vértice. Entonces ahí está, ese punto es el vértice. Hay que ubicar dónde está el vértice. Entonces para ubicarlo, pues obviamente si yo quiero graficar, voy a tener en alguna parte está el eje X, en alguna parte está el eje Y, no sabemos dónde. ¿Listo? Para esta curva, sé que cuando grafique esto me va a quedar una U, que es la parábola, pero no sé dónde va a estar ubicada. Entonces, para ir haciéndonos una idea de dónde está ubicada, lo primero que calculamos es el vértice. El vértice lo calculo con la ecuación x igual a menos b sobre 2a. Con esa ecuación voy a calcular el vértice. Bueno, pero ¿qué es eso de menos b sobre 2a? Entonces, para saber quién es B y quién es A, pues uno siempre coge la función que le dan y la compara con la forma general. La forma general de toda función cuadrática, recuerde que es f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Esa es la forma general de todas. Ahora, lo único que yo hago es escribirla debajo de ella y voy a comparar el coeficiente de la x cuadrado con el coeficiente de la forma general de ax cuadrado. Y entonces ahí deduzco que a vale 4. B, con todo y signo la voy a tomar, mire. El valor de B positivo más B vale menos 4. B vale menos 4. Y C vale menos 3. ¿Listo? Y entonces lo primero que voy a hacer es reemplazar acá. Entonces al reemplazar nos va a quedar x igual menos el valor de B. Entonces tracemos aquí una rayita. Menos el valor de B. Pero entonces si voy acá, el valor de B es menos 4. Entonces aquí menos el valor de B que es menos 4. Fíjense, menos de la fórmula y ahí escribo el valor de B. Sobre 2 veces el valor de A. Entonces aquí vamos a escribir 2 veces A. Pero A, si vamos aquí, mírenlo, A4. Entonces 2 por 4. Listo, hago operaciones, ¿cierto? Y al hacer operaciones encuentro que x igual a, pues se nos pasó la página, menos más, o sea, más 4, 2 por 4, 8, ¿cierto? Pero esto lo podemos simplificar, ¿cierto? Y entonces x me da un medio, que ya sabemos que en decimal es 0.5, ¿listo? Ahí va a estar el vértice de mi parábola. Es decir,
Miremos aquí la gráfica. Fíjense, si usted ve la división en X, bueno, entonces si vemos aquí está el 1, aquí está el 2, ¿cierto? Aquí estará el 0. El 0 está exactamente sobre el eje Y, ¿no? O donde está el 0 está el eje Y. Y este es nuestro eje X. Fíjese que aquí estaría un medio. Y vean, el vértice está en la posición acá. Mire, yo lo calculé. El vértice está en la posición X igual a un medio. X sobre el eje X, un medio es acá, mire. Ahí está el vértice. Ahora, lo que yo no sé es si esta curva, estará por aquí arriba, por aquí abajo, ¿dónde está? Pero sé que el vértice, o sea, que la mitad de la gráfica, el centro de la gráfica está ahí en un medio, sobre esa recta. ¿Listo? Entonces, ese es el primer paso para graficar, saber dónde está el vértice. El siguiente paso, cuando uno ya sabe dónde está el vértice, es tabular. Entonces voy a tabular aquí, en esta parte, la parte derecha. Tabular quiere decir construir una tabla de valores y llenarla. Entonces voy a hacer una... Bueno, ahí está nuestra tabla. En la tabla aquí vamos a colocar siempre X y aquí vamos a colocar f de X. Y vamos a llenar toda esta tabla y toda esta tabla. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a llenar? Lo primero es coger el vértice. ¿Cuánto me dio el vértice? Un medio. Para hacer una parábola, mínimo debe tener 5 valores. ¿Listo? Mínimo 5 valores. Yo voy a hacer 7 valores para que nos quede bien hechecita. En el centro de la tabla, mire, voy a colocar X igual a un medio. Mire, aquí, donde está la fila de X, ahí en la mitad coloqué un medio. Dejé 3 valores por detrás de un medio y 3 valores por adelante de un medio. Todos sabemos que un medio es 0,5. Mire. Voy a colocar 3 valores por encima de un medio, mayores que un medio. Puede ser 1, 2 y 3. Puede ser el siguiente entero acá, 1, 2 y 3. Entonces yo puedo colocar 0, 1, 2 y 3. Y 3 valores por debajo de un medio. Entonces, si me voy por debajo de un medio, fíjense que de un medio a uno hay 0,5. Entonces, si aquí me fui 0,5 a la derecha, ahora me voy 0,5 a la izquierda. 0,5 a la izquierda quedaría en 0. Entonces, aquí el primero que coloco es 0. Fíjense que estos dos valores, el 1 y el 0, guardan simetría con el 1 medio, ¿no? Están a la misma distancia del 1 medio, mire. El 1 y el 0 están a la misma distancia del 1 medio, solo que uno está a la derecha y el otro está a la izquierda. Ahora, el 2 está a media y una unidad y media a partir del vértice. Ahí está el 2. Entonces voy a una unidad y media hacia atrás. Media y una quedaría en el menos 1. Entonces aquí el otro valor es menos 1. Y el otro valor que va a guardar simetría con el 3 va a ser el menos 2. Y entonces he colocado 3 valores por encima, acá, 3 valores por encima del vértice, de la posición del vértice, 3 valores, y 3 valores simétricos a estos valores que estén a esta misma distancia respecto al vértice, simétricos pero menores. Ya vamos a ver para qué. Y ahora lo siguiente es llenar la tabla. Entonces, ¿cómo lleno la tabla? Cojo mi función. Recuerde que es f de x igual a 4x cuadrado menos 4x menos 3. Mírenlo. Y empiezo a dar valores. Todas las x que usted ve aquí en la función, todas estas x, esta x, esta x, esta x, las voy a cambiar por el primer valor, menos 2. Entonces voy a decir f de x, entonces será f de menos 2, ¿cierto? Esta x por menos 2. 4 por x al cuadrado, entonces será 4 por menos 2 al cuadrado. Luego dice menos 4x, ¿cierto? Mire, aquí el siguiente es menos 4 por la x. Entonces yo aquí escribo menos 4, pero la x la estoy cambiando por menos 2 y menos 3. Ahora, orden de las operaciones. Voy a hacerles todo el procedimiento. Primero hago la potencia. Entonces la potencia está acá. Menos 2 a la 2. Menos 2 a la 2 me da 4 positivo. Luego el producto. El producto es menos 4 por menos 2. Mire, aquí está el producto. Menos 4 por menos 2 me da más 8. Y luego menos 3. F de menos 2 igual 4 por 4, 16, más 8 menos 3. 16 y 8, 24. 24 menos 3 me da 21. Entonces, f de menos 2 me da 21. Entonces, acá yo vengo y coloco mi valor.
en menos 2, debajo de menos 2 coloco 21. Aquí, mire, debajo de menos 2 coloqué 21. Y hago este mismo procedimiento, pero cambiando, en cambio de menos 2, el siguiente valor. O sea, en cambio de la X voy con el siguiente valor, sería con menos 1. Luego lo hago con 0, luego con un medio, con 1, con 2, con 3. Bueno, entonces acá, si yo he colocado mis valores de arriba simétricos respecto a un medio, cuando haga el cálculo abajo, entonces el primero me dio 21, el segundo me dio 5, para 0 me dio menos 3, para un medio me dio menos 4, y estos 3 de la derecha, pues no tengo necesidad de calcularlos, porque sencillamente se me va a repetir por la simetría. Este menos 3 se me repite acá, el menos 5 se repite en su simétrico, y el 21 en su simétrico. ¿Listo? Entonces, estos valores quedan simétricos al otro lado. Si usted colocó exactamente simétrico este valor de acá con este valor de acá con respecto al valor central. Entonces, con respecto al valor central, que es donde está el vértice, usted tiene que buscar la simetría para que solo tenga que trabajar estos valores y esto sencillamente lo repita. El siguiente paso va a ser graficar cada pareja, porque esta es una pareja ordenada, la pareja, recuerde que es este fx o y también, se acostumbra a llamarlo también y, ¿cierto? ¿Por qué acostumbramos a llamarlo y, fx o y? Porque aquí en el momento de graficar voy a tener la pareja xy o la pareja xf de x, ¿listo? Y entonces voy a hacer aquí abajo mi gráfico. Entonces una vez que yo tengo mi tabla de valores acá tabulada, entonces voy a graficar sobre el eje X de menos 2 a 3. Entonces fíjense que este es mi eje X y aquí miren, aquí está menos 1, menos 2, ¿cierto? Por este lado estoy 1, 2, 3 unidades como mínimo para poder graficar los valores en el eje X. Pero fíjense en una cosa, miren que 2 cuadritos vale una unidad. Estos 2 cuadritos una. Otra vez los mismos 2 cuadritos ya debo ir en 2, ¿cierto? No me puede cambiar la escala, o sea, no puede ser que aquí usted me diga 2 cuadritos 1 y que me diga estos 2 cuadritos 5, estos 2 cuadritos 10. No, estaría mal. Porque si usted me está tomando 2 cuadritos como una unidad, los siguientes 2 cuadritos deben ir 2 unidades, los siguientes 2 cuadritos 3 unidades, igual hacia la izquierda menos 1 y aquí menos 2. Eso para el eje X. El eje Y no tiene que llevar esta misma escala, no tiene que llevar la misma escala. Puede, pero no es necesario. El eje Y puede manejar su propia escala. Como yo en el eje Y tengo que ir, miren, hasta 21 unidades, ¿cierto? Desde menos 4, que es el más pequeño, hasta 21. Entonces miren que el eje Y yo coloqué acá, o el sistema me colocó acá, menos 5, mire. Un cuadrito. Mire, de acá hay un cuadrito, de los grandes, ¿no? Un cuadrito vale menos 5. Quiere decir que si yo voy hacia arriba, un cuadrito vale 5, otro cuadrito debe ir en 10, otro cuadrito debe ir en 15, otro cuadrito debe ir en 20, ¿cierto? Otro cuadrito debe ir en 25. Y ahí está mi escala, mire. Y bajo esa escala es que ubico los puntos. Entonces mi primer punto dice menos 2 con 21. Mírelo, aquí está. En X, ¿no? Perdón, aquí escribí mal. El eje X. Acá, en X, busco menos 2. Entonces en X menos 2, aquí estoy. Estando en menos 2, busco el de Y, 21. Entonces 10, 20, 21. Mire, ahí está mi punto A. Listo, el siguiente. En X busco menos 1. Mire, en el eje X busco el menos 1, aquí paro, ¿cierto? Y en el eje Y voy hasta 5. Mire, hasta 5. ¿Sí ve? Punto menos 1, 5. Recuerde que son parejas ordenadas. Altura 5 unidades y menos 1. Y así para cada uno de los puntos. Una vez que ya tengo todos los puntos, el siguiente procedimiento pues es unir. Si es posible con un curvígrafo. ¿Listo? Un curvígrafo pues es un aparato especial que me sirve para trazar curvas. Entonces aquí voy uniendo, lo estoy haciendo a mano alzada. ¿Listo? A mano alzada. Y voy uniendo el punto A con el punto B, el punto B con el punto C, y así, en orden voy uniendo los puntos. ¿Listo? Y obtengo mi figura. Ya sabíamos que nos iba a quedar una parábola. Esa es la figura. Y ahora fíjese, mire que ya tengo las coordenadas del vértice. El vértice es el punto más bajo, mire. ¿Qué coordenadas? Ya sabíamos que en X
en X acá era 1/2, ¿no? Ya sabíamos que acá era 1/2, mire, en la X. Y en la Y nos dio -4. Entonces la coordenada del vértice que la vamos a anotar es este punto, mire, este punto que es el vértice. Entonces 1/2, -4. Esa es la coordenada del vértice, que es el punto que nos, aquí mírenlo, 1/2 -4, que es el punto que nos ayudó para poder hacer la gráfica simétrica respecto a este eje. Ahora, por último, este eje lo vamos a llamar el eje de simetría, el eje de la simetría. Voy a cambiarle el color, entonces este eje lo voy a llamar el eje de simetría. Y resulta que el eje de simetría tiene una ecuación. Entonces aquí voy a escribir eje de simetría. Ya sabemos que es el eje de simetría porque es donde el eje a través de la cual la gráfica queda mitad hacia la derecha, mitad hacia la izquierda. Y este eje es una recta que tiene por ecuación x igual a 1/2. Siempre, como es una línea vertical, las líneas verticales tienen por ecuación x igual. ¿A qué? Al valor donde corte al eje x. El valor donde lo corta es 1/2. Entonces, esta es la ecuación del eje de simetría para cuando le pidan la ecuación del eje de simetría.